Hola, esto es La Mágica Historia. Déjame arreglar un poquito este asunto. Ya. Eh, bueno, para nadie es desconocido que en las últimas semanas han ocurrido algunos eventos eh, tristes en Chile. Me refiero a los incendios de la quinta región y el otro evento desafortunado de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. ¿Ok? Eh, y el asunto se ha analizado de distintas maneras, pero creo que las dos cosas nos dejan algunos temas morales dando vueltas ahí en el aire. Y quería hablar de eso. Por eso me demoré unos días para dejar que decantara un poco este asunto y poder tener una perspectiva un poquito más relajada. Bueno, falleció Sebastián Piñera en un accidente en el sur de Chile piloteando un helicóptero de su propiedad. Creo que todos seguramente saben la noticia. Y es un asunto desafortunado. Desafortunado porque es una muerte violenta que no es apetecible para nadie. Una muerte que siempre va a quedar en la duda de acerca de su causa. Y lo digo con seguridad porque cada vez que muere un personaje importante de forma violenta, por más que eh, eso se lleve a una investigación más o menos transparente, siempre va a quedar una duda, una razonable duda detrás de si hubo mano ajena en eso o no. Aunque hasta el momento todo apunta a que esto fue un accidente. Si sumamos la mala calidad del helicóptero que tenía Sebastián Piñera, ¿cierto? Robinson 44 creo que es el modelo, un helicóptero viejísimo que se lo compró a un documentalista chileno, Sergio Nuño, el helicóptero de los años 80, con una marca con una mala fama, un modelo con una muy mala fama. Esto sumado a ¿cómo decirlo? A una suerte de ímpetu o un poco de eh, irresponsabilidad por parte de Sebastián Piñera como piloto. Esto sacándolo en el contexto de varias personas que hablaban de él como piloto. Muy atarantado, ya, en buen chileno. Incluso hay una norma que dice que los aviones y los helicópteros pequeños, digamos, en Chile no pueden cruzar sobre un cuerpo de agua grande, que tienen que rodearlo. Obviamente el hombre se saltaba esa regla y otras cuantas más. Así que todo apunta a que, en ese sentido, a que ha sido simplemente un desafortunado accidente. Pero insisto, siempre va a quedar la duda, sobre todo tomando en cuenta de que Sebastián Piñera era un político activo, era un político que estaba tomando fuerza eh, a pesar de haberse convertido en un cadáver político viviente hace tan solo un par de años atrás. Y se estaba transformando en el elemento aglutinante de la derecha chilena. Algo que creo que no es menor, a pesar de que hay personas que ya están haciendo que eso se vea como que realmente no existía, como que Piñera realmente ya era una cosa que se podía desechar en la política. Creo que no era así, creo que la derecha ha quedado acéfala y no acéfala, no.
No, porque no podemos hablar de Piñera como realmente creo, como un líder tan... No, ha quedado sin un líder principal, ¿ok? Pero no podría decir que ha quedado sin su cabeza pensante, ¿ok? En fin, a lo que voy es que era un personaje totalmente activo, increciendo en cuanto a popularidad e importancia, y sobre todo creo que hay que tomar en cuenta de que, tomando en cuenta, valga la redundancia, que el actual gobierno ha decaído tan fuertemente y se ha visto una tan mala gestión, difícilmente en 2 años más eh, el pueblo va a volver a votar por un gobierno de izquierda. ¿Ok? Se está, queda todavía tiempo, y se está cada vez gestando más anticuerpos en contra de toda esta ideología de izquierda. A pesar de que creo que el problema no es la izquierda, ¿ok? El gobierno que tenemos, creo que en parte el problema es de político interno, pero creo que el mayor cáncer que tenemos actualmente en Chile es el de gobierno por causas externas, ¿ok? Y aquí viene el asunto de que tenemos memoria de pez. Luego de el pomposo funeral de Estado que se le otorgó a Sebastián Piñera, algo que encuentro absolutamente normal y un deber, no como el mismo presidente lo ha hecho ver y algunos políticos del gobierno han hecho ver, de que prácticamente fue un favor que el gobierno le hizo a la familia de Piñera. Creo que eso está totalmente fuera de foco. El funeral de Estado a un expresidente es un trámite que se tiene que realizar y punto. ¿Okay? Independiente de esa situación, que por lo demás ha mostrado también, y aquí venga la primera crítica, ha mostrado la falta de compromiso, no solo del gobierno, sino que de la prensa, que una vez que ocurre el accidente de Sebastián Piñera, eliminan inmediatamente de la agenda eh, periodística y de gobierno la catástrofe de los incendios forestales de la quinta región. Desapareció inmediatamente. ¿Dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó el compromiso periodístico que hasta ese momento estaban haciendo las veces de que estaban trabajando como un nexo entre el pueblo, entre las personas, entre las víctimas, ¿cierto? Y el gobierno, visualizando el problema, ocurrió el accidente y ¡pum! Desapareció la noticia. Lo mismo en el gobierno. ¿Acaso los periodistas, acaso el gobierno, como se dice aquí en Chile, no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo? Esa frase que se expone cuando se habla de una persona inútil. Ah, este no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Los periodistas incapaces de cubrir un funeral de Estado y una catástrofe al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Nada. No fue por inoperancia. No fue por falta de compromiso. Fue porque invisibilizaron una cosa y centraron todo el trabajo y la atención en el bendito funeral, porque es lo que se les ordenó y punto. Lo mismo con el gobierno. Nuevamente, no hay gobernanza, hay un desgobierno. Y aquí viene la primera coincidencia entre los gobiernos de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric. Durante el funeral, durante la exposición del funeral, los días de duelo,
se expuso en la televisión majaderamente el lado humano de Sebastián Piñera. Frente a toda esa exposición es obvio que mucha gente va a empatizar con todas estas características humanas del personaje. ¿Ah? Y me incluyo, cualquier persona va a empatizar si te muestran el lado humano de un señor. Ejemplos tenemos muchos. Hay documentales y películas acerca de dictadores. La otra vez vi una miniserie acerca de Saddam Hussein. Tú terminas de ver la miniserie y terminas empatizando con el personaje porque se muestra el lado humano del hombre. ¿Ah? Se muestran cosas malas, pero también esa cosa que nos gusta, esa astucia del que de alguna manera está en una posición no tan privilegiada y logra reptar, logra con astucia ir avanzando en la vida y acaparar el poder. Y a través del tiempo nos quedamos con esa imagen, ¿cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de personajes como Napoleón, ya no se puede decir si fueron buenos o malos, o Herodes el Grande, porque nos gusta ver una persona que sentimos no tan de la élite, poder llegar a ponerle el pie encima a los poderosos y sentarse en el sillón del poder como Piñera cuando se sentó en el sillón del presidente de Estados Unidos. Nos encanta ver ese tipo de cosas. Nos encanta ver el lado humano del dictador, del tirano, del ladrón, del delincuente. Y si más encima nos muestran majaderamente eso todos los días, obviamente empatizamos con esa cuestión. Y Chile entero se vio expuesto a este funeral de Estado y nos volvimos locos como cuantas otras en otras ocasiones. Nos volvimos Piñera lovers. Yo entiendo que, por ejemplo, Miguel Piñera diga que los gobiernos de su hermano fueron los mejores que ha tenido Chile en la historia. Entiendo, es su hermano y él está viviendo el duelo y todo eso. Pero que la gente común y sobre todo los detractores de Sebastián Piñera digan que los gobiernos de Piñera fueron los mejores gobiernos que ha tenido Chile, eso significa no tener memoria. Escuché un periodista que dijo: recordemos que Sebastián Piñera y Michelle Bachelet fueron los únicos presidentes en Chile que estuvieron dos periodos. Que una persona común y corriente lo diga, ok, pero que un periodista lo diga al aire, ¿cierto? Para todo Chile. Es que no tenemos memoria histórica, nada. Y el pueblo que hoy en día llora la muerte de Sebastián Piñera, tan solo hace 2 años atrás estaba gritando, hace 4 años atrás, estaba gritando: ¡renuncia, Piñera! En masa. Y en esa ocasión yo hice un video. Me recuerdo, un video que me avergüenza un poco por lo histriónico, en fin. Y esa vez con juguetes representé lo que yo opinaba acerca de Piñera, cuando todo el mundo estaba diciendo renuncia, Piñera. Y yo dije, sí, Piñera tiene su nivel de maldad, ¿cierto? Como Lilo y Stitch con la película. Este es tu nivel de maldad, de maldad. Pero está el otro monito, el más grande, el más feo, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Dije en esa ocasión que Piñera no era el mayor de los males para Chile. Y lo repito. Pero yo no tengo memoria de pez, como mucha gente. Y obviamente Piñera está asociado siempre ahí al margen de la ley, al punto de que no tenemos que olvidar que fue salvado, rescatado de la cárcel por una ministra de Justicia, por Mónica Madariaga, que en una entrevista dijo, ¿cierto? Y yo compartí el video en alguna ocasión. Mónica Madariaga dijo: la única acción indebida que cometí como juez fue esto de haber sacado a Sebastián Piñera de la cárcel.
y lo contaba como una anécdota. Entonces, ¿no creen que es un poco exagerado decir que los gobiernos de Sebastián Piñera fueron los mejores de la historia de Chile? ¿O que Sebastián Piñera es un referente moral para la política chilena? ¿Un referente moral? No sé ustedes, pero yo exijo un poquito más de nuestros líderes. Un poquito más. Y sé, es sumamente impopular lo que estoy diciendo ahora. Sobre todo después de que, insisto, majaderamente en la televisión se ha mostrado todo el tema del lado humano del hombre, que no está mal, no está nada mal, y todas sus cosas buenas cuando el día a día, ¿cierto? Lo empujaba de un lado para otro y caía de pie. De mala manera a veces, pero caía de pie, ¿cierto? ¿Ah? Se le reconoce, todo el mundo le reconoce ahora que era un gran gestor, un gran administrador de cosas, ¿cierto? ¿Ah? Y que en momentos difíciles utilizó sus alianzas y sus cosas de buena manera. ¿Ok? Bueno, nadie puede desconocer eso. Pero de que el tipo era un globalista, era un globalista. Y aquí viene, creo yo, la gran lección que por lo menos yo veo en este asunto de la muerte de este señor y del comportamiento del gobierno frente a la muerte de este señor. Creo que la palabra aquí es transar, negociar. Y yo me pregunto, viendo todos los documentales que han pasado, todas las entrevistas que han pasado acerca de Sebastián Piñera, todo el lavado de imagen, ¿cierto? Y el lavado de dinero que hay detrás de todo esto, me pregunto, viendo cómo, cómo, cómo este señor una vez más cae de pie, incluso después de la muerte, estaré mal en mi perspectiva moral. ¿Realmente ese es el camino? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿Transar? ¿Ceder ante las fuerzas oscuras y malignas que están sobre nosotros, haciéndonos sufrir día a día? ¿Ese es el camino? Si lo hago, ¿voy a tener popularidad? Claro que sí, claro que sí. Yo cuando hago videos acerca de la contingencia de Chile, siempre salgo para atrás. Pocas vistas. Siempre se desuscribe gente. Porque somos así, queremos escuchar, queremos que nos digan lo que queremos escuchar. No queremos. como una pariente me dijo, ¿por qué usted tiene que estar siempre diciendo las cosas ahí detrás? No quiero escucharlo. Entonces, a ti te pasan ese tipo de cosas y tú ves después este otro tipo de cuestiones y te cuestionas y dices, a lo mejor estoy mal y no debería ser tan intransigente. Finalmente todo el mundo cede. Cuando tu lineamiento moral, ¿cierto?, se contrapone con la supervivencia del día a día, con el kilo de pan que tenés que comprar todos los días, la piensas. Y todos estos personajes tienen eso en común. Transan, negocian. ¿Pero con quién negocian? Negocian con el mal. Y a pesar de que este ambiente a uno lo hace dudar, te hace dudar de tus convicciones, donde ves que la gente que, no solamente la gente que transa y negocia con el mal, son llevados a una escalera, a un puesto de mini santo, sino que también derechamente a los malos también les pasa lo mismo. Y las personas que, yo no digo que yo sea una buena persona, yo he hecho un montón de cosas en mi vida, pero de alguna manera he intentado
seguir una buena senda. He intentado no dañar a mi prójimo en mi camino. Me he defendido cuando ha sido necesario, pero evito dañar, odiar, todo ese tipo de cosas. Y evito transar con el mal. Y lo he hecho porque hay otra cosa que, claro, se puede hablar, se puede criticar a una persona como Sebastián Piñera tranquilamente, así como lo estoy haciendo yo en este momento, en una posición de una persona que no tiene absolutamente nada de poder. ¿Ah? Y alguien dirá, ¿cierto? Ajá, pero otra cosa es con guitarra. Y aquí hay algo que sí se le tiene que conceder al hombre. Y es que muy pocas personas, creo yo, actúan de forma correcta cuando se les da un poquito de poder. En los trabajos, ¿cierto? ¿Ah? A una persona ni siquiera lo ascienden de puesto, sino que le otorgan la confianza en una acción específica y ya lo he visto, y les cambia la caminada, y les cambia el hablamiento, ¿cierto?, con los demás, y se ponen arrogantes al tiro, cuando saben que al otro día se termina la labor que le pidieron y tienen que volver con el perraje igual. Entonces, ¿cuántos de nosotros soportaríamos la tentación de usar el poder que tuvo Sebastián Piñera económicamente, políticamente, para usarlo de manera dosificada? Creo que muy pocos. Creo que la persona que no tiene poder está en una situación muy complicada, pero el que tiene poder también lo está. También está presionado. Y ahí es donde nuevamente Sebastián Piñera supo transar. Y eso nos gusta. Nos gusta ver eso. Nos gusta ver que una persona la ponen en aprieto y sabe escabullirse como un gato, como un pescado, y caer de buena manera. Pero eso no dura siempre, perdón. Porque como dijo Tolkien una vez que le preguntaron acerca del mal, y esto tomando en cuenta, ayer tuve una conversación con un amigo que me llamó para preguntarme justamente temas relacionados con la problemática del bien y del mal, ¿cierto? Y tuvimos una conversación bastante interesante donde finalmente el asunto se vuelve tan metafórico, tan metafísico, que tú llegas a cuestionar si existe el mal realmente. ¿Para qué te complicas tanto? Si aquí solamente tenemos una existencia en donde tenemos que, aquí la cosa es fácil, Esteban, o sobrevives o no sobrevives, y punto. ¿Para qué te complicas tanto? Y claro, siguiendo líneas de pensamiento montones, fácilmente se puede llegar a la idea de que el bien y el mal no existen. Y de hecho yo no estoy en posición para explicar lo que es el bien o el mal, ¿cierto? Ya traté ese asunto en, una, en un ciclo de video. Y justamente recordando esa cuestión, es que no podemos explicar qué es el bien, qué es el mal. Para eso está el pecado original. El creer que podemos entender algo que está fuera de nuestro entendimiento y decir yo estoy del lado del bien y este está del lado del mal. No se puede. No se puede. Siempre vamos a tener la duda si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Debería ser yo, a lo mejor en mi vida, más abierto a algunas cosas. No lo sé. No sé si existe el bien y el mal. Mentira. Si lo sabemos.
No podemos entenderlo, no podemos clasificarlo, no podemos saber qué es lo que es esta esencia, esta lucha universal. ¿De qué estamos hablando? ¿De energías? ¿De conciencias? ¿De dimensiones? ¿Cómo vamos a saber? Pero sí sabemos los efectos que producen. Lo hemos visto a través de nuestra vida y a través de la vida de otras personas. Lo hemos sentido en carne propia. Y eso nos lleva a tener la certeza de que el bien y el mal existen. Y por lo tanto debemos tratar de no transar con el mal. Porque la suma del mal, la ganancia del mal es cero, como dijo Tolkien. Es cero. ¿Cuál fue la ganancia? Y aquí viene el otro punto en común que tienen todos estos personajes que han transado con el mal. Herodes el Grande, Napoleón, Sebastián Piñera, dictadores más, dictadores menos. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la suma? ¿Dónde está el premio? Por transar, por firmar el contrato sin leer la letra chica. Prefiero morir impopular. ¿Pecaré de orgullo? No lo sé. No lo sé. Pero si el pago de que me abran la puerta de la tranquilidad es mi conciencia, prefiero decir no gracias. Y aquí vamos al otro asunto. Porque yo he dicho en otros videos que uno de los mayores crímenes que puede haber es la corrupción, el crimen de corrupción. Sobre todo en las personas que han recibido un poco de poder, que han transado, que han pactado. Y recordemos, ¿cierto?, para visualizar un poco esta cuestión, recordemos que durante su segundo periodo Sebastián Piñera fue tildado y apuntado con el dedo por parte de la derecha como el traidor de la derecha, por este asunto de transar con el globalismo en temas que son fundamentales dentro de la ideología y de la moral de la derecha. Temas relacionados con la agenda, con temas relacionados con el matrimonio igualitario, con el tema del aborto, con el tema de la apertura de las fronteras. ¿Okay? Y si por un lado el hombre realizó a lo mejor un buen trabajo en gestión y en promulgar algunas normas y leyes que en terreno resultaron ser muy buenas y efectivas, algo que no tenemos que olvidar que es algo que es la pega de los presidentes. Es simplemente su trabajo y punto. También tenemos, a pesar de ese asunto, también tenemos que recordar que el fruto de la corrupción en terreno es mucho peor. Porque si ahora, por ejemplo, lo que está pasando, la catástrofe de la quinta región, la catástrofe de sus ataques incendiarios, vemos que no hay recursos, prácticamente no se ve la ayuda llegando
No hay, y hay un montón de topes sobre topes, de irregularidades, de tramitaciones, ¿cierto? Se me olvidó cómo se dice eso. Eso es, ahí es donde podemos visualizar el fruto de la corrupción, porque este país no es un país atrasado, tercermundista, muerto de hambre, como en la década de los 80, cuando fuimos niños, los de mi generación, y había una pobreza generalizada. Hace rato que pasamos ese asunto. Los recursos están. El problema es en el bolsillo de quién están. Y cuando vemos a esas personas, a esas víctimas, en la total indefensión, esa es la cara de la corrupción. Esa es la cara, el fruto del transar, pactar y negociar con el mal. Porque así, tal cual como Sebastián Piñera fue mencionado como el gran traidor de la derecha durante su segundo periodo, y no olvidemos que terminó prácticamente con un 6% de aprobación, todas estas personas que están diciendo que sus gobiernos fueron los mejores de la historia de Chile. Pero no olvidemos que de la misma forma, hoy en día, Gabriel Boric está siendo apuntado con el dedo como el traidor de la izquierda. ¿Coincidencia? Para nada. Lo que aquí vemos es simplemente personas que no tienen una base ideológica a la que responder, más que su bolsillo. Y por lo tanto pactan con lo que ellos creen que tienen que pactar. Pactan, transan y negocian con esta entidad negativa. Son lo mismo. Y por lo tanto, el fruto de sus negociaciones, la suma de los frutos de sus negociaciones es cero. Y aquí vamos al otro tema. Los incendios. ¿Mm? Y también hay cosas que yo creo que están dejando, no sé si lecciones, pero yo creo que por lo menos se puede percibir algunos temas que sacar de toda esta cuestión. Para empezar, lo que dije antes, el gobierno, la prensa, los economistas no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No pueden afrontar dos cosas al mismo tiempo. Somos un país con instituciones monoaccionales. Imposible. A menos que sea adrede. Este país tiene toda la capacidad para afrontar más de un problema a la vez. El gobierno tiene toda la capacidad para organizar un funeral de Estado y al mismo tiempo sin cortar lo importante. Yo creo que nadie hubiera criticado a la ministra del Interior si no se hubiera hecho presente en el funeral de Sebastián Piñera. Yo creo que todo el mundo habría entendido que esa señora, eh, ocupando un cargo tan importante, un puesto tan crucial, sobre todo para afrontar catástrofes como esta, hubiera estado ausente. Nadie la habría criticado. No lo digo yo, lo dicen los testimonios de las víctimas. Ha habido prácticamente nada de ayuda, y la ayuda de la organización con respecto a este asunto fue muy tardía. El sacar escombros, el llevar cosas básicas a
a las víctimas, ¿cierto? Seguridad, para que las víctimas no tuvieran que estar en esos sitios baldíos, quemados, cuidando lo poco y nada que les quedaba. Seguridad desde el primer momento, garantizada por un país que, insisto, un país que no es un país tribal. Agua, electricidad, rápidamente. Despeje de los caminos, despeje de los escombros. Retiro de cuerpos. La tardía acción del gobierno produjo de que se... Perdón. Dio pie para que se produjeran aberraciones, lamentablemente, con los cuerpos de las víctimas. Solo por no poder organizar. ¿No? Como lo dijo uno de los funcionarios que estaban en ese trabajo, no tenemos bolsas para cadáveres. Y mientras tanto, el gobierno haciendo anuncios, ¿cierto? El presidente Gabriel Boric haciendo anuncios en donde terminaban aplaudiéndose a sí mismos. Qué asqueroso. Eso no se hace. Eso no se hace. Dentro de una catástrofe tú no puedes estar aplaudiendo lo que estás haciendo. Tú tienes que tener la humildad de simplemente hacer todo lo que puedas y asumir el asunto con humildad. Pero aplaudirte a ti mismo, siendo que no estás haciendo nada. Perdón, estoy siendo injusto, porque el gobierno sí fue súper eficiente y eficaz en un asunto, en entregar datos. Así, súper rápido lo hicieron y de forma minuciosa, como ellos mismos dijeron, vamos a tomar este asunto con responsabilidad. No vaya a ser que se nos vaya a ir una cifra un poquito más, un poquito menos. No, eso es muy delicado. Y fueron súper eficientes en eso. Todos encerrados en una oficina haciendo gráficos. ¿Cuál te queda más bonito? ¿Ah? Y súper apurado y súper eficiente en ese trabajo. Discúlpenme, pero el gobierno no es una empresa de estadística. Si queda la escoba aquí donde yo vivo, ojalá no pase eso, pero no tengo la confianza, no tengo la seguridad de que el gobierno lo vaya a impedir si es que el día de mañana pasa alguna catástrofe aquí en la zona. Si llega a pasar algo, me da lo mismo que el gobierno entregue las cifras o el informe un año después. Lo que yo necesito es que me ayuden. Y lo necesito imperiosamente y lo exijo, porque estamos hablando de personas que quedaron en completa indefensión. ¿Para qué me voy a poner majadero y populista recordando tragedias que están en las redes sociales? Testimonios horribles de personas. ¿Quiénes son los más afectados? Los mismos de siempre, los más débiles. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué el gobierno se esmeró tanto en entregar estas cifras y en ser tan eficiente en la entrega de estas cifras? ¿A quién? ¿A quién le estaban rindiendo cuentas? ¿Al pueblo? ¿A las víctimas? ¿O a sus jefes? Porque cuando tú haces un trabajo, y esto es lo que a mí me pareció, esta es la impresión que me dejó, no estoy diciendo que esto sea así, pero esto es por lo menos la impresión que dejan. Apuradito en rendir cuentas. Y casi con orgullo, casi con orgullo. Estamos afrontando la catástrofe más grande desde el terremoto del 2010. Y tan grave como esa catástrofe. Con esta cifra de destrucción de casas, con esta cifra de desaparecidos, con esta cifra precisa de víctimas, de daños, de costos, y bla, 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 bla.
¿A quién le están rindiendo cuenta? Y más encima, teniendo que soportar a todos estos políticos y periodistas echando a correr el bulo del cambio climático. Un insulto a la inteligencia humana. Y sin embargo no se arrugan en decirlo una y otra vez. El calor, la temporada de verano, el calor, el cambio climático, la alteración del clima, el calentamiento global. Señor Boris, señora alcaldesa de Viña del Mar, vayan a los funerales de las víctimas a decirles eso. Vayan a decirles que les pidan, que le rindan cuenta al cambio climático, a ver cómo les va. Y para echar abajo toda esta cosa del cambio climático, de que el calor, una y otra vez, periodistas y políticos echándole la culpa al calor. Lo mismo que hacía Sebastián Piñera, ¿eh? Que tuvo una gestión, hay que decirlo, mucho mejor con respecto al tema de los incendios forestales. Pero aún así, Sebastián Piñera, como buen globalista o como buen negociador con el globalismo, dijo también majaderamente que esto era producto del cambio climático. Y vamos cerremos entonces con ese tema. Porque claro, el gobierno poco a poco, tomando en cuenta, ¿cierto?, la opinión pública, la opinión de algunos expertos por ahí, poco a poco ha tenido que ceder y decir de que esto fue intencional. Estamos casi seguros que esto fue intencional, casi seguros. Para empezar, el mito del calor, ¿ok? Discúlpenme, pero ningún incendio forestal depende del calor del día, del clima. Y como argumento de esto, existen muchas áreas geográficas en el mundo con bosques y con climas aún más calurosos que el centro de Chile. Recién vi un video de un youtuber japonés que no tiene nada que ver, el Tabo Japón parece que se llama, el Otavo de Japón, un japonés que vino acá a Chile y dio una opinión dentro de lo inocente, porque no es un canal, es un canal de diversión, ¿no? Pero él dio su opinión, ¿cierto?, diciendo: los veranos japoneses son mucho más calurosos y Japón, todos lo sabemos, ¿cierto?, tiene amplias zonas boscosas que están a un lado o integradas incluso al área urbana, y aún así no se producen incendios forestales. Este youtuber decía: yo jamás he visto este escenario en mi país. Ok, usted me dirá: le estoy haciendo caso a un youtuber, pero por favor, si realmente los incendios forestales dependieran de la temperatura, ¿cierto?, del ambiente, del clima, no habrían incendios forestales en Siberia. Sin embargo, Siberia mantiene incendios forestales activos en pleno invierno, con 40, 50 grados bajo cero, y tienen incendios forestales. Claro, son incendios forestales atípicos, son subterráneos. Se quema ¿cómo se llama? La taiga, la turba, ¿cierto? Y las raíces de los árboles. Y el incendio puede estar mirando y no hay nada, pero cava un poquito y hay un tremendo incendio de hectáreas y hectáreas debajo de la tierra. A 40 grados, a menos 40 grados de temperatura. Y obvio, los árboles no se queman, no se pueden quemar porque están cubiertos de nieve, de agua, ¿ok? Pero lo que está abajo tierra está seco. Y a pesar de una temperatura extremadamente baja, eso se incendia. Se incendia. Porque el triángulo del fuego nos dice ¿qué es lo que tiene que haber para que exista fuego, ¿cierto? Combustible, oxígeno y una fuente de calor. No un calor en general, una fuente de calor.
un encendedor, un fósforo, una chispa. Si no, nadie podría aprender a hacer un asado en Punta Arenas, prender un fuego en un ambiente frío. Así de estúpida es el argumento de que los incendios forestales en Chile son producto del calor de las altas temperaturas. ¿Hasta cuándo nos meten el dedo en la boca? ¿Hasta cuándo piensan que somos hueones? Y sin embargo, muchas personas escuchan esto y lo repiten. Está también publicado en internet los datos de la CONAF. Y discúlpenme, pero los fríos números hablan por sí solos. Los fríos números son a prueba de calentamiento global lovers. A prueba de esta cuestión. A prueba de hueones. Y están publicados en internet. Y la misma CONAF dice que todos esos informes, todos esos datos están para la opinión pública, para ser utilizados por quien quiera. Y ahí hay informes desde el año 64, porque antes de eso no habían instituciones que gestionaran investigaciones con respecto a este tema. Algo que nos indica de que el problema no era tan grave antes, pero bueno, no podríamos decirlo. Hay registros periodísticos, ¿cierto?, de los años 20, de los años 30, de incendios forestales, qué sé yo, absolutamente normal, periódico, como todos los años. Y es lo que nos dicen los informes de la CONAF. Que todos los años, ¿cierto? Primero Carabineros de Chile fueron los primeros en hacer informes acerca de los incendios forestales. Y una vez que se crea la CONAF, sigue este organismo. ¿Y qué es lo que indica? Un porcentaje normal, habitual de incendios forestales en periodo estival. ¿Ah? Lo que no es normal es que este porcentaje normal y natural pase de 44 incendios de más de 200 hectáreas, creo que es, bueno, no me acuerdo, pero eso está publicado. Pasen de 44 a más de 60. A más de 60. Y esto en el periodo 2008-2009, sin tomar en cuenta lo que todo la epopeya ígnea que vino después. ¿Ok? En donde hay que decirlo, por ejemplo, los periodos presidenciales de Bachelet y Piñera marcan un sube y baja, ¿cierto? Un verdadero tobogán, donde Sebastián Piñera, adelantándose a esta situación, teniendo información privilegiada, entregó un año, ¿cierto?, más de 70.000 millones de pesos para prevenir este tipo de cosas, para fortalecer a la CONAF y a todas las patrullas. Y él dijo en esa ocasión, entregando ese material, entregando esos fondos, digamos, dijo que había que tener cuidado con esta situación porque se iba a convertir en unas problemáticas más importantes en la supervivencia del ser humano. Obviamente estamos hablando de un personaje que tenía información privilegiada, se beneficiaba de eso, se beneficiaba de la información privilegiada que le entregaban sus amiguis globalistas. Muchas veces estuvo, ¿cierto?, entre la espada y la pared, estuvo ahí entre las cuerdas, ¿cómo se dice?, acusado de tráfico de influencia. Algo que obviamente, Piñera, lo he dicho otras veces, Piñera no era un empresario tradicional que tiene su empresa y trabaja en su empresa, no, era un especulador globalista y un especulador al que le iba muy bien. Eso no ocurre si tú no estás dentro de esos círculos de poder económico. Pero para poder estar dentro tienes que transar, la palabra mágica, la palabra clave de este video. Transar. Con los buenos, no lo creo. Y dentro de los informes de la CONAF
hay unos gráficos que yo creo que, no sé si los voy a colocar, pero están en internet, que hablan por sí solos, como les digo. Desde el año 64 hasta el periodo 2008-2009, donde se ve una curva de crecimiento, ¿cierto? Hasta cuando la CONAF comienza a actuar, comienza a organizarse y esa curva se aplana, ¿cierto? Deja de crecer la actividad de incendios forestales, deja de crecer, se mantiene estabilizado, retenido por estos organismos que funcionan y funcionan bien, excepto en dos ocasiones, desde el 64 hasta el 2009, en dos ocasiones, en dos periodos, hubo unos picos, ¿cierto?, de incendios forestales. ¿Qué periodo? Periodo 1972 al 74, ¿le suena? Y segunda mitad de los años 80, ¿le suena? No soy ningún experto, pero no hay que ser ningún experto para darse cuenta, para la lectura de esta cuestión. Los picos de incendios forestales en Chile se producen cuando hay efervescencia política, cuando hay periodos de lucha política. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Eso es otro tema. Pero sabemos, gracias a estos informes, sabemos que el aumento de incendios forestales en Chile está directamente relacionado con la política. Y los saltos entre los gobiernos de Michelle Bachelet y de Piñera también lo indican. Los números son fríos, los números son amorales. Están ahí. Y la CONAF también realiza, hay un montón de estudios y de cifras y de gráficos con respecto a esta cuestión. La CONAF no es una organización policial, ellos entregan simplemente sus datos y sus investigaciones. Son los organismos policiales los que tienen que evaluar este asunto y utilizarlo de la mejor manera para que los culpables caigan y todas estas mafias políticas o económicas o de otro tipo de manifestación se destruyan. Pero el asunto llega hasta ahí, pero por lo menos tenemos los datos. Y los datos también indican que la CONAF, como les digo, cuando se crea, actúa de muy buena manera y muy eficientemente. Tienen gráficos en donde muestran que la gran mayoría de los incendios, un porcentaje muy alto, no recuerdo si más del 80 o más del 90%, se extinguen dentro de la primera hora. Son muy cortos la mayoría de los incendios. ¿Por qué? Porque son cortos porque se apagan solos. No, porque el organismo es muy eficiente. Cuando actúa dentro de la normalidad. Esto se pierde cuando se exacerban los incendios forestales en estos periodos de agitación política. Y vemos, por ejemplo, hay una tremenda diferencia, ¿cierto?, entre el periodo 1900, vi un gráfico, desde 1985 hasta el 2009 se habían quemado 500.000 y tantas hectáreas por incendios forestales. Recordemos que solamente el 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se quemaron más de 800.000 hectáreas. Solamente en ese año. La diferencia es inmoral. Y tenemos, ¿cierto?, en ese año y luego el año pasado y el año antepasado, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, los testimonios de estos brigadistas de CONAF diciendo, es que no podemos con esto, no podemos, simplemente no podemos. Hemos pasado por aquí 3 veces, 4 veces hoy día. Hemos apagado este punto 3, 4 veces. Lo apagamos y lo vuelven a encender. Lo apagamos y lo vuelven a encender. Lo apagamos y lo vuelven a encender. No hay ningún organismo, no hay ningún medio que se vuelva eficiente cuando estás bajo ese nivel de ataque. No se puede. Ellos están para apagar los incendios. Los que tienen
que resguardar el orden y la seguridad para que esto no ocurra, ¿quiénes son? ¿Hay que decirlo? Por lo tanto, esto es a prueba de imbéciles. Y por lo tanto es inmoral que aparezcan periodistas y políticos diciendo que esto es producto del calentamiento global y de las altas temperaturas. Creo, diciéndolo responsablemente, a partir de los datos publicados por estos organismos competentes en el tema, creo que las personas que tienen un cargo público o que trabajan en medios de comunicación y que dan ese tipo de opinión deben ser sancionados. Para dar un ejemplo, y tiene que ser una sanción ejemplar. Sacarlos de su cargo, sacarlos de su trabajo. Son personas inmorales. Son personas que transan con el mal. Y nuevamente, majaderamente lo digo, la suma del mal es 0. Y eso es lo que vamos a conseguir si es que no respondemos, si no reaccionamos a esta cuestión. Chile ha cambiado y ha cambiado de mala manera. Antes había un problema mucho menor y todo el mundo se reunía bajo un líder que decía hay que ayudar, hay que hacer esto otro. ¿Okay? No estoy diciendo que no haya gente que no esté ayudando en esta cuestión, pero hemos cambiado mucho, mucho. También hay mucha gente que está posando, entregando cosas. Vengo a entregarle este kilo de arroz a esta persona que lo necesita, que está hambrienta, y yo lo ayudo. No es necesario hacer eso. ¿O sí? Y ahí es donde yo me cuestiono. Esteban, tú estás mal. Tienes que ser un poco más abierto a pactar, a transar, a negociar. Porque de otra manera no se logra nada. No se consigue nada. Mentira. Me sorprende el nivel de ¿cómo decirlo? El nivel de frialdad que hemos llegado a tener en este país. El nivel de normalización de cosas malas. No soy un mago, pero creo que todavía quedan varios incendios que afrontar antes que termine la temporada de vientos, sobre todo temporada de sequedad, combustible, ¿cierto? Y de vientos, oxígeno para iniciar estos incendios a través de una fuente de calor controlada. Creo que todavía queda tiempo para que ocurran más tragedias. Ojalá no en mi sector. Boris ha anunciado, ¿cierto?, algunos planes y cosas para crear, él lo dijo literalmente, para crear una sensación de seguridad en la población. Discúlpenme, yo no quiero tener una sensación de seguridad, yo quiero ver acciones de seguridad. Y en este momento yo no me siento seguro ni en mi propia casa. Vivo cercano a cerros boscosos. He visto un par de noches cómo los han encendido. Por suerte, el trabajo de bomberos ha sido eficiente y eficaz hasta ahora. Porque en un par de ocasiones, no este año, en años anteriores, las personas que se toman los cerros impiden también el trabajo de bomberos. Hasta ahora, esas personas que actúan realmente como héroes para este país, luchando, tienen una enorme fuerza detrás de ellos por la cual ellos están luchando en contra, lo que vuelve doblemente heroico el trabajo de estas personas, tomando en cuenta que también acá en Chile no se les paga, no se les cancela, y Bomberos de Chile tiene un alto déficit económico. Tiene que recurrir ahí a los tarritos, ¿cierto?,
¿Ah? Pero tenemos un montón de otros ministerios que viven a cuerpo de rey y no hacen nada. Ministerios justificados solamente por un tema ideológico de una agenda externa, maligna, etcétera, repitiendo lo mismo que decimos siempre, una y otra vez. Pero para este tipo de cosas, no, no hay plata. E insisto, ahí vemos la cara de la corrupción. No es que este país sea un país pobre. El problema es en qué bolsillo está el dinero. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.